Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sacando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
adoraré. Buenas noches, hermanos. Es especial para mí poder estar nuevamente con ustedes en otro de nuestros miércoles de enseñanza. Eduardo, ¿cómo estás? Sí, muy bien, buenas noches, buenas noches. Un gusto siempre poder compartir con ustedes y que dediquen el tiempo, ¿no? Para poder instruirse, prepararse. Y bueno, como anticipamos, va el año pasado, en la última reunión, vamos a hablar de temas muy relevantes para nosotros, de nuestra alma y de nuestra formación espiritual, ¿no? Correcto, no sin antes siempre agradecer la sintonía de nuestros hermanos de nuestras tres iglesias en Honduras, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, y nuestros hermanos de Puerto Barrios, aún los hermanos de la entrada a Copán que nos escuchan y una charla que hay ahí cerca también están muy pendientes también de los miércoles de enseñanza. Hoy, las etapas del viaje espiritual. Sobre qué es un viaje espiritual, podríamos decir primero. Pero claro, hay muchas cosas que vamos a tratar hoy, pero antes de tratarlas, creo que deberíamos de orar para que Sí. Dios se quede en control de la reunión. Así que acompáñeme a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por poner este medio al servicio tuyo, Padre, para estas tres iglesias en Honduras y nuestros hermanos de Puerto Barrios. Gracias nuevamente porque tú has puesto en cada uno de nuestros corazones esta palabra que hoy va a llegar a nuestros hermanos. Gracias por ser especial con cada uno de nosotros, con cada uno de los miembros de estas tres iglesias. Padre, con mucho corazón venimos ante ti de rodillas diciéndote gracias por habernos escogido para poder llevar tu mensaje a nuestras iglesias. Gracias nuevamente, Padre. Ayúdanos con la clase de hoy, Señor, que esta etapa de nuestra vida espiritual, Señor, se entiendan de lo más sencillo, como tú siempre lo has enseñado. Gracias nuevamente, Señor, y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. ¿Sabes, Eduardo? Pues, ¿cómo crees que inicia tu viaje espiritual? Bueno, pensemos en algo primero. ¿Por qué deberíamos de estar estudiando esto, ah? ¿Por qué es importante las etapas del viaje espiritual? ¿Por qué debo entenderlas? ¿Por qué es relevante realmente para nosotros los discípulos del 2024 ya, enero 2024? Mira qué rápido, ¿va? Sí, Y ya son ya terminando. varios añitos, ¿no? Sirviendo acá en este miércoles de enseñanza y muy agradecidos por eso. Y bueno, el viaje espiritual yo les decía y les compartía en la clase anterior, y te acordás, acerca de la clase que yo estaba llevando en la maestría con Robert Carrillo, que ha sido una clase espectacular, me caló bueno, vos has sido beneficiado también, papá, porque te he estado compartiendo las Sí, clases. claro. Cuando pasamos tiempos también lo hablamos, discutimos los temas. Y pues eso, de esa plática que tenemos en nuestros tiempos que pasamos con mi papá, nació esta idea de creemos que hay una necesidad muy grande de entender el viaje espiritual. Y este que vamos a mostrar hoy es uno que ha hecho, ya lo van a ver, eh, que ha hecho unos autores que coinciden mucho, casi la mayoría, en cómo va dándose estas etapas, ¿verdad? Y vas a darte cuenta en qué etapa estoy. La pregunta que va a hacer la gente hoy es, bueno, ¿en qué etapa de mi viaje espiritual estoy yo? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y cómo veo a los que están en otras etapas? Porque es como en la vida, yo le digo a los niños que no se afanen por ser grandes, que sean niños, que disfruten ser niños. A mí, yo disfruté ser niño, me encantó ser niño, me encanta ser adulto también, me encantó estar soltero, me encanta estar casado, me encantó no tener hijos, me encanta tener hijos. O sea, cada etapa del viaje terrenal también hay que disfrutarlo. ¿Qué pensás vos, Abba? Claro, y fíjate que
te falta una etapa que es la mía, ¿va? Ah, sí, no, pues no he llegado, pues. Yo sí ya pasé por todas esas etapas y de eso compartía yo también el miércoles que les compartí una clase a la iglesia de eso, del que tengamos cuidado también con el éxito que nosotros tenemos, porque en el fondo todos los miembros de la iglesia somos exitosos y hablábamos al inicio de cuando tú eras universitario, ¿cómo andabas en transporte colectivo, en taxi? Y ahora Dios nos ha bendecido, te casaste dentro de la iglesia, tuviste tus hijos, ahora llegas en tu vehículo, vas con tus hijos. Entonces, esas son bendiciones y ese es el éxito que tenemos dentro de nuestra congregación. Muchos de los hermanos no llegaron a eso. Cuando tuvieron éxito se fueron. Y esa es esta parte de esta etapa de nuestras vidas, cómo las disfrutamos es que vamos a hablar hoy también de en qué etapa estamos. Yo sí creo que estoy disfrutando de esa etapa especial de ser abuelo, de disfrutar a los nietos y muchas otras cosas que ya no me llevan. Yo le hacía un comentario a alguien, cuando estábamos pequeños los años tardaban mucho por llegar, o sea, para que fuera Navidad, y ahora que estamos un poco mayores, mira, ya estamos en enero y hace poquito estábamos celebrando Navidad. Ya la otra semana, esta semana ya termina hoy, termina el mes de enero y ya empezamos el mes de febrero. Ya va el primer mes del año, entonces para nosotros va muy rápido. Sí, sí. Bueno, y sí, yo no he pasado la etapa de abuelo, ¿no? Ya mi papá sí la disfruta, yo sé que la disfruta mucho, mi mamá también. Y de la misma manera, que cada etapa, hay etapas en nuestra vida física donde vamos teniendo cambios, vamos viendo las cosas diferentes, así en la vida espiritual. Y vos hacías la pregunta, pa, Sí, de cuándo crees que inicia el viaje espiritual. correcto. Me la preguntabas y yo, bueno. Yo sé la respuesta porque lo estudiamos para preparar la clase, ¿verdad? Pero más bien la pregunta es para los que nos están ahí en este momento escuchando la clase, tal vez en el estreno ahorita, ¿cuándo creen que inicia el viaje espiritual? Eh, ¿Qué crees que respuestas obtendríamos, papá, de la gente? ¿Qué crees que dirían? ¿Cuándo creería la gente que inicia su No, viaje muchos espiritual? dirían que su viaje espiritual empezó cuando se bautizaron, Sí, podría ser. creo que sería de las Ah, más comunes, sí. de las más comunes y creo que, o sea, es donde empezamos a conocer las cosas de Dios, pues es Sí. nuestro inicio. Muchos fuimos a las iglesias, pero como decía alguien, 3 veces en la vida, tal vez cuando nos bautizaron de pequeños, cuando nos casamos y cuando nos morimos, esas son las únicas 3 veces que fueron a la iglesia. Pero realmente eh, creo que empezamos a tomar conciencia una vez que nos bautizamos y fuimos transformados por la obra salvadora de Cristo. Sí, aunque en realidad, si lo ves de una perspectiva más amplia, el viaje espiritual empieza mucho antes, porque, Claro, digamos, esta etapa donde hay un reconocimiento de Dios, ya la vamos a ver, es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios existe y que hay un Dios que tiene sus términos y que ha querido relacionarse con nosotros y que ha actuado por nosotros por iniciativa de Él, no porque hayamos nosotros descubierto el agua azucarada, como decimos nosotros, ¿va? sí, Pero en realidad este proceso empieza mucho antes. Yo siempre comparto y lo he compartido en San Pedro, cuando yo me empecé a hacer mis primeras preguntas acerca de Dios, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y quién lo creó? Y te abrumaba tal vez con preguntas de ese tipo. Entonces, en ese momento estaba empezando yo mi viaje espiritual porque estaba empezando a tener conciencia de que en la vida no solamente era lo físico, que había algo más. Había algo espiritual, había Dios y quería saber cómo estaba Dios y a mí, los niños o Eduardo me pregunta si, bueno, pero ¿cómo es eso que Dios es invisible? ¿Cómo es que Dios está aquí, papá? Y que también está allá cuando estás en el trabajo. Entonces, siempre hace sus preguntas porque están con sí, base a su lógica, ¿va? Pero si lo sí, vemos de un punto de vista más formal, creo que el viaje espiritual en realidad empieza cuando Dios nos elige, ¿no? Él dice, desde antes desde el vientre de tu madre ya te había yo escogido, le dice a Jeremías. Entonces, el viaje espiritual de Jeremías, desde ese punto de vista, empezó antes de su nacimiento, ¿no? En la eternidad cuando Dios decide elegirlo. cierto. Entonces, pero nosotros nos damos cuenta del viaje espiritual cuando nos hacemos las primeras preguntas. Y como vos dijiste, cuando nos bautizamos, ahí estamos ya conscientes de que entramos en un viaje espiritual y nos dimos cuenta que nuestra vida es un viaje espiritual. Ya nos vimos, ya entramos como a la vida de adultos, una pequeña adultez, digamos ahí,
aunque somos niños espirituales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si querés, vamos avanzando. Creo que esta la voy a leer yo. Vamos a hablar de esta parte de contemplar las obras de Dios, nos permiten hacernos la idea de este viaje espiritual. Salmo 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eh, y Salmo 111, del 2 al 4 dice, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad de su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Aquí vemos el salmista, o los salmistas en este caso, están diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios. Cuando nos ponemos a contemplar la magnitud del universo mismo, ¿verdad? Y vemos el cielo estrellado en una noche de esas mágicas que la luna está radiante, que podemos tener, bueno, como en Honduras, nosotros se nos va bastante la luz, bueno, que ha mejorado, ¿ah? ¿Te has fijado? Sí, Se está yendo mejorado, menos. sí, Pero como se nos sí. va la luz de vez en cuando, ¿no? Entonces tenemos chance de poder, yo le recomiendo que salga un ratito a ver las estrellas, ¿va? Que tal vez ponga un plagatox por los zancudos, pero salga a ver las estrellas un Contemple rato y a contemplar la las hermosura maravillas de Dios, sí, de sí, Dios. De grandes son las obras de Dios. Y en ese momento que contemplamos, y fíjense bien, cuando ustedes están ahí, en esa oscuridad, viendo el cielo estrellado, la maravilla de la creación, ahí nos hacemos preguntas acerca de Dios. Ahí nos cuestionamos nuestra existencia. Ahí nos damos cuenta que tal vez somos muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra escritura, no sé si vos la puedes leer ahí, apa, el Salmo 8. Salmo 8 del 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Mira qué contemplación más especial. Y hablábamos antes de comenzar de que nosotros, en vez de ver hacia el cielo, ¿para dónde estamos viendo en esta actualidad? Vemos hacia abajo, vemos el celular. Hermanos, es importante, sigamos contemplando las obras de Dios, pero miremos hacia el cielo y dejemos de ver tanto el celular. Creo que es importante en nuestro viaje espiritual que nosotros dediquemos más tiempo a nuestra formación espiritual, a nuestra fe, a nuestra oración, a nuestra lectura bíblica. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a fortalecer, eso es lo que nos fortalece diariamente. Y sabes, lo hemos repetido por años y tal vez esas cosas ya se vuelven, ya deberíamos, porque la mayoría de los miembros de la iglesia tienen 20 años y seguimos repitiendo lo mismo. Creo que debemos de cambiar un poco, Eduardo. Sí, y lo que me encanta lo que vos decís, o sea, vivimos tan distraídos, tan a la carrera, que no tenemos una vida contemplativa. O sea, un cristiano tiene que tener una vida contemplativa, tiene que ser capaz de ver su entorno, ver las maravillas de Dios. O sea, algo que ha llevado al ser humano a conocer más a Dios es cuando él voltea a ver sus obras, cuando él Sí, ve y se impresiona. Y en ese momento te das cuenta de lo chiquito que sos. así Pensemos es. en algo. Yo te ponía un ejemplo la otra vez que conversábamos en esas pláticas. Es como nuestro planeta Tierra, nosotros lo vemos inmenso porque nosotros somos pequeñitos, ¿no? Pero nuestro planeta Tierra es un pequeño puntito azul en la Vía Láctea. La Vía Láctea es enorme y la Vía Láctea es apenas pequeña dentro de las otras galaxias, ¿no? Y apenas Sí, la galaxia más cercana creo que es Andrómeda, imagínate, o sea, apenas está, pero está a una cantidad de años luz que pues no tiene caso para nosotros poder, tal vez cuando seamos eternos vamos a poder hacer esos viajes en la sí, eternidad, pero sí, yo sueño con eso, de hecho. Pero imagínate, o sea, somos tan pequeñitos y lo que ves acá en el Salmo es, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Estas son correcto. preguntas espirituales. Estas son las preguntas que nos hacemos cuando contemplamos. Pero si seguimos solamente atrapados ahí, viendo videitos todo el tiempo, viendo chistes, viendo memes, y no estamos contemplando a nuestro alrededor, nos estamos perdiendo una gran parte. Yo digo, Sí. como vos exhortabas, discípulo, contemplemos, nutramos nuestra vida espiritual.
con contemplación. Usted, yo tengo, acá atrás siempre les cuento, tengo un palo de limón ahí que no me da limones, me dio un limón ya, me dio uno, dio fruto, pero uno da poquito, pero va creciendo y está bien grandecito. Entonces, a veces cuando oro, me voy a sentar ahí a verlo. Y oro viendo van a pensar que es como la zarza de Moisés, me dicen que quedo Sí. viendo el palito este, ¿va? Y quedo Sí. viendo el limón y veo, digo, qué perfecto es Dios, creando las cosas y creando una planta, una simple planta, muestra una grandeza increíble. Entonces, aprendamos a tener vidas contemplativas. Y esta, no sé si la puedes leer, apa, Sí. ¿sí? Romanos 1 del 19 al 20 dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Sí. Fíjate bien ahí, apa, o sea, me encanta porque dice que Dios mismo se lo ha revelado, o sea, se puede conocer, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente, porque Él Sí, mismo lo ha revelado. Y me encanta que dice desde la creación del mundo que las cualidades de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Entonces, por eso, ¿por qué estamos hablando de contemplar? por lo mismo, porque tenemos que contemplar en nuestro viaje espiritual. ¿Sí? Y no sé, fíjate que a mí me gusta aquel comentario que me hiciste de Carrillo, que decía que la gente cree que quiere una experiencia espiritual, pero realmente nosotros somos seres espirituales tratando de tener una experiencia humana. Ujú, sí, Entonces, me gustó eso porque va dentro de la contemplación. Nosotros somos seres espirituales y necesitamos eh, percibir todas esas cosas maravillosas que ha dejado Dios para que las disfrutemos. Y son tan sencillas de disfrutarlas que no las disfrutamos. así es. Y fíjate, es interesante porque podemos conocer estas cualidades de Dios con contemplación. Y Sí, lo que hablamos, somos seres espirituales, tenemos necesidades espirituales. No se llenan con cosas materiales, no se llenan con cosas terrenales. Las cosas espirituales, nuestra esencia espiritual, solamente puede ser llenada con nuestro Creador sí, y nuestra correcto. formación espiritual. Entonces, qué importante eso, ¿no? Entonces, seguimos leyendo y bueno, aquí voy a hacer algo, creo que aquí para que se vea completo bien, creo que voy a apagar las cámaras un momento, vamos a desaparecer de escena, como dicen acá. Entonces, y vamos a ver, ahí ya. Fíjense bien esto, me encanta, quiero promover también, aprovechar la oportunidad, yo sé que ahorita no me ven la cara, pero ven la diapositiva. Esta página de YouTube es de The Way of Pilgrim, es la página de Roberto Carrillo. Roberto Carrillo es un maestro y evangelista, maestro de la Biblia, evangelista de la Iglesia de Los Ángeles, que es mi profesor también en la maestría. Él está completando su doctorado en formación espiritual. Y este video que está acá, de hecho, les dejo el link para que puedan verlo. Es el Formación Espiritual número 2. Ahí están los 7, creo que son de las clases. Ahí lo que hizo él es que subió al YouTube, subió los videos de la clase, bueno, cortados porque en las clases tenemos participación y lo demás, pero la clase en esencial. Y él comparte este esquema. Roberto Carrillo habla acerca de la santificación, el proceso de la formación espiritual. La formación espiritual es esto, la santificación, volvernos más como Jesús. Y dice que él, que pasamos de lo físico, de sarquinos, la palabra en griego, a neumáticos, el espiritual. O sea, nosotros vamos en un proceso, nuestra santificación es el proceso en que pasamos del ser humano, él le llama el falso yo. El falso yo es aquel apartado de Dios hacia el verdadero yo, que es esa imagen de Cristo, que es el que fue creado por Dios, porque el que fue creado por Dios en realidad fue bueno, pero al haber la desobediencia, nos convertimos en un falso yo. Y este viaje espiritual se trata de pasar del falso yo al verdadero yo, pasar de lo físico a lo espiritual. Entonces, ves qué importante esto, ¿va? Y yo creo que es una gran oportunidad para poder aprovechar, entender nuestro viaje. Parte de nuestro viaje es
Ya vamos a ver las etapas que reconocemos a Dios y pasamos a este proceso de santificación del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, Sí, pensemos ese proceso. Yo quiero que nosotros estemos bien conscientes de esta etapa tan importante de nuestras vidas, el proceso de la formación espiritual, la santificación, volvernos más como Jesús. O sea, qué importante esto, ¿no? sí, fíjate que es que la formación espiritual lo que es un viaje a la madurez, ¿me entendés? Sí. A la madurez de cada uno de los cristianos. Y, ¿cómo te puedo decir? En el bautismo nosotros es el mundo físico, pues por eso nos bautizamos. Cuando llegamos a la santificación es cambiar de vivir a la etapa del Espíritu Santo. El Espíritu vive en cada uno de nosotros y la espiritualidad es vivir llenos de ese. ¿Cómo vivimos llenos del Espíritu Santo? No sé, eh, eh, muchas personas dicen vive lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué sería eso de estar lleno de dentro del Espíritu Santo? Eduardo. Es ser guiados. Al final es que el Espíritu mismo sea el que nos guíe, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, a través de la palabra, porque la palabra es la voz de Dios, la voz del Espíritu, porque fue la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ahí está el camino, o sea, el Espíritu mismo nos dirige. Cuando Sí, Jesús estaba haciendo su oración, él decía, yo tengo que irme, pero le voy a mandar al Parácletos, le voy a mandar al Consolador. Y es necesario que me vaya, decía. Y a ustedes les conviene que me vaya. Es como, imagínate como decía Jesús, para que venga el Consolador, venga el Paráclitos. Y el Consolador les iba a guiar hacia la verdad. Y así fue como ocurrió. Y es por eso es tan importante la vida en el Espíritu. Vamos a leer dos escrituras más y vamos ya a pasar al viaje espiritual, porque ahí tenemos bastante tela que cortar y quiero que aprovechemos bien el tiempo. Te voy a volver a compartir la pantalla en este momento, papá. Si quieres leerte la primera escritura, Gálatas 4:19. sí. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Qué duro, qué duro, ¿verdad? O sea, eh, aquí le están diciendo que tiene dolor por las personas que no han sido formados como Cristo. Eh, hasta que lleguemos a ese grado de formación, ese viaje de transformación. ¿Quién es el único que nos puede transformar? Es Cristo. Y en Gálatas, el escritor de Gálatas está sufriendo dolores de parto porque nosotros no hemos llegado hasta ahí. No hemos llegado a tomar esa responsabilidad. Y tal vez muchos de nosotros dentro de las iglesias que tenemos muchos años de estar dentro de la iglesia, no hemos avanzado en esa transformación que deberíamos de tener. Sí, fíjate que, como dice Pablo, imagínate, Pablo decía, vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, esto es difícil. Pablo estaba muy frustrado, digamos, pero dice, yo sufro todo esto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Lo que deseo, lo que él deseaba es que Cristo fuera formado en la vida de los discípulos. Y eso es lo que deseamos nosotros también, o sea, a veces, yo le voy a confesar, voy a abrir mi corazón también, a veces también me da tristeza, pues, porque eh, hay hermanos realmente que no aprovechan, digamos, las herramientas que estamos trabajando y queremos, nuestro deseo como Ministerio de Enseñanza en Honduras es que ustedes puedan realmente desarrollarse espiritualmente, fortalecerse espiritualmente y tener recursos para ustedes realmente crecer en su fe, para que ustedes puedan vivir una vida plena en el espíritu. Pero realmente a veces notamos a veces que algunos pues se resisten a querer aprender a veces y yo quiero ser, y Dios me ha ayudado, y vamos a hablar un poco de eso, a ser paciente también, a entender que tengo que tener, digamos, mucha compasión y como decía, estar dispuesto, como decía Pablo, a sufrir hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y por ejemplo, en Gálatas 4:13, que es la siguiente escritura, que dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ya así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo, es decir, Cristo. Entonces, fíjense cómo acá nuestro objetivo realmente es ser nosotros, poder llegar a ser a la estatura de Cristo.
Nuestro proceso espiritual es Cristo en nuestro, formado en nosotros y alcanzar realmente su estatura. Él es el Logos encarnado, Él es Dios encarnado, Él es Dios que se reveló a sí mismo en persona. O sea, pudieron, cuando leemos Juan, por ejemplo, en el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y Dios era el Logos. O sea, es algo muy profundo. Y entendamos que Cristo mismo nos vino a enseñar cómo era la formación espiritual, cómo era ser como Él, cómo era ser guiado por el Espíritu. Y nuestro trabajo es ser guiados hasta ser como la cabeza que es Cristo. Y ahora sí, vamos a pasar a este viaje espiritual que queríamos compartir esta noche, que es la razón principal. Creo que esta vez sí voy a ver si apagamos las cámaras solo un momento, o tal vez nos quedamos acá un rato y después la apago. Este libro que ustedes ven acá en la parte superior izquierda, The Critical Journey es como el viaje fundamental, el viaje principal, ¿no? Es las etapas de la vida espiritual. Estos autores, que es Harber y Gelich, o sea, yo estuve leyendo el libro, lamentablemente solo está en inglés, él tiene unos esquemas similares que les voy a mostrar acá, porque el esquema que estamos mostrando es similar a lo que dice este libro y que también me fue enseñado por Robert Carrillo, lo utiliza también para poder hablar acerca del viaje espiritual. Y es que hay diferentes etapas en nuestra vida espiritual. Y aquí va a ser importante en qué etapa estás, mi querido hermano, mi querida iglesia, y aún, apa, en qué etapa estamos como iglesia también. Correcto. Porque también como grupo, en mayoría, podemos estar en una etapa en general. Pero hay diferencias. Algunos vamos a estar en una etapa, otros vamos a estar en otra. Entonces, la primera etapa, lo que hablábamos con mi papá, el reconocimiento de Dios. Si ustedes se fijan acá, nosotros somos esta personita, ¿no? Aquí chiquititos, primero chiquititos, reconocemos a Dios y bueno, ya nos dimos cuenta de que nuestras vidas no solamente es vivir como animalitos, ¿no? Sino más bien que hay algo más, que somos seres espirituales y que nuestro Creador también ha determinado algo para nosotros. Tenemos un propósito, un sentido, pero también nos damos cuenta que tenemos un grave problema, porque no estamos en paz con nuestro Creador, pero sabemos que hay algo que nuestro Creador hizo para ponernos en paz con Él. Esa es la etapa primera, el reconocimiento de Dios. Cuando me doy cuenta, Dios existe, Dios tiene un plan y yo quiero ser parte de ese plan. Y bueno, y ahí nos bautizamos en esa etapa, ¿no? ¿Tenés algún comentario de la primera etapa, papá? Correcto. Sí, sí, fíjate que es bien interesante porque ahí es donde comienza nuestro viaje espiritual para nosotros, porque empezamos a conocer de Dios. Entonces, la conversión es muy importante, bautizarnos es muy importante. Y ahí es donde nosotros tenemos esa buena actitud, que todos queremos aprender, de que todo, que queremos ir a ir a la iglesia, que nos enseñen a cómo orar, que nos enseñen a cómo leer nuestra Biblia. Y empezamos, y creo que es de las partes más impresionantes que hemos tenido todos en nuestra vida, es donde más hemos aprendido y donde más hemos soñado por Dios y Sí, donde más cerca queremos estar de Él, porque venimos comenzando. Eso podríamos decir que son nuestros primeros años de vida. Empezamos a conocer qué se hace dentro de la iglesia, por qué orar, por qué leer nuestra Biblia y muchas otras cosas más que nos llenaron y hubo un proceso de enseñanza de alguna manera que nosotros lo percibimos y fuimos obedientes. Algunas situaciones que se dieron en el pasado, pero eso no nos afectó porque nosotros creíamos que teníamos que ser obedientes a Dios y seguir adelante porque estábamos soñando con conocer al Padre. sí. Bueno, te me estás Estábamos, adelantando un poco, te me estás adelantando un poco, papá, porque acuérdate que, bueno, primero reconocemos a Dios, ¿no? Y sí, ahora viene la estamos, vida de discipulado, que es la que estás hablando, la etapa donde sí, pues nos vienen a enseñar todo y estamos dispuestos a escuchar, a aprender, admiramos a todo mundo, ¿no? Entonces vamos, sí, reconocimiento de Dios, discipulado, que parte de lo que estás explicando ahorita es las reglas, ¿no? El camino, cómo aprendemos a obedecer, imitamos. ¿Cómo aprendemos nosotros? Imitando, ¿no? imitando, Es como los imitando. niños. Esta podría ser, creo yo, como la etapa preescolar, ¿no? Que Sí, aprendes la sexto cultura, grado. que aprendes, no, más bien más pequeñito, imagínate, aprendes Sí, como la cultura, digamos, ahorita que Estefanía la veo ahorita en el preescolar, digamos, le enseñan que hay que levantar la mano, que hay que levantar la mano para sí, participar, que tiene que pedir permiso para ir al baño, y de repente va como nada más aprendiendo la cultura de cómo es la educación.
Ya Eduardo, que está en cuarto grado, él ya sabe lo que tiene que hacer en la escuela. Ya no tiene que explicarle, miren, tiene que levantar la mano, o tiene que pedir permiso, o tiene que hacer esto. Él ya va a lo que va. Él va, llega a su aula, y aquí como es parlanchín, se pone a hablar con todo el mundo, que hasta lo regaña porque platica mucho, más bien. A saber a quién Sí, habrá salido el platicador, ¿va? sí, exacto, Pero sí, entonces hablamos de que absorbe la cultura de la iglesia y esa vida de discipulado no te detiene nada, pa. Bueno, nosotros la vivimos, sí, más bien, aquí vienen siendo sí, como los primeros años de cristiano, que la verdad lo que vos decís, o sea, no me preocupa, no me fijo en nada alrededor, estoy tan enfocado en aprender que la verdad sí, pasan cosas y no me preocupan, no me doy cuenta que bueno, faltó eso en la iglesia, que falló lo otro, no me doy cuenta, porque sí. estoy quiero aprender, yo quiero tener mi corazón abierto, quiero mi corazón dispuesto. Y es una etapa muy bonita e importante también en parte de la formación, ¿verdad? Sí, tal vez empezás a soñar con ser líder de charla, cómo disipular a otra persona, Sí, aprendes a cómo dar estudios, sí. cómo compartir los estudios, cómo compartir tu propia fe. eh, Ya entras a la vida y productiva, que ya no correcto, solamente es estar aprendiendo, sino que empezás como, hey, que es la siguiente etapa, ¿va? Que decís, sí, ya, bueno, ya aprendí y ahora ya puedo dar estudio yo solo, pues ya me animo, ¿va? sí, Yo me acuerdo exacto, que antes, no sé si te acordás, vos hace muchos años en la iglesia, que, que habían ciertos estudios de la Biblia que solo había como personal seleccionado, ¿no? Que podía compartirlo. sí, Creo que todavía, correcto, ¿no? Todavía, porque era muy profundo, ¿no? Por ejemplo, el estudio de sí, cruz, te decía, no, entonces todo el mundo arrancaba el estudio de la palabra, pues enseñarle la palabra a alguien, sí, no hay problema, pero ya cuando llegabas al estudio de cruz, no, tenés que llevar apoyo, llevar líder de tu charla. Por ejemplo, si no eras líder, ¿va? sí, Y eras un bebé en la fe, yo como le compartía estudio a todo lo que se movía ahí, entonces, pero ya me decían el de cruz no hay que llevar porque hay que hablar sí. acerca de la cruz, es un tema más profundo, te no lo de solo, me decía. Los demás lo podía dar solo. Entonces, ya en la vida productiva, ya te decía, como ya recibías la bendición para el estudio de cruz solo. Sí, exacto, Y los demás, exacto. entonces, De hecho, no, y fíjate que en esta parte productiva empezamos a ser fructíferos, exitosos en nuestra vida cristiana y empezamos a, ¿cómo te voy a decir? A ir más allá de lo que habíamos ido en el tiempo de discipulado. Ya nos abrimos un poco más a servir, a estar ajá, pendiente de todas las cosas correcto. de la iglesia y tener más éxito como cristianos, que nosotros queríamos estar haciendo lo correcto. Yo recuerdo que nos decían en cuanto al servicio, siempre tienes que llevar tu saco y dejarlo en el carro. Por si te necesitan, vas a traerlo y inmediatamente estás listo. Transformado ya, sí. Sí, exacto. Tenías que tener una Santa Cena o una ofrenda escrita para que si te llamaban de emergencia, solo te ponías el saco y ibas, De ¿verdad? O último sea, estás momento, sí, listo sí. para servir, sí. O sea, o sea, pero esas fueron buenas cosas, porque Sí. siempre estabas listo para servir. Ahora es bien difícil y no es tan, y es complicado, pero también recuerda cuánto tiempo los universitarios tenían charlas en la Universidad Nacional, charlas que te iban a ayudar allá a Unitec. No sé si la universidad privada había Sí, charlas, privada siempre pero tuvo charlas, sí. había, y UTH, entonces todo. había un montón de gente que estaba siendo productiva en ese tiempo. Sí. Sin embargo, unos cayeron, Sí, bueno, unos ya no vamos a hablar llegaron. ya vamos a hablar de eso, sí. Pero volviendo a la productividad, entonces pasamos Sí, de eso, pues, volvamos otra vez para que la gente no se nos vaya a enredar un poco. Bueno, sí, reconocimos a Dios, nos bautizamos, estamos en esa etapa muy gozosos, muy felices. sí, Después venimos con ese corazón de aprender, todo lo vemos bien, admiramos a todo mundo, todos los líderes son increíbles, la iglesia es maravillosa, qué lugar más hermoso, queremos traer a toda la gente y todo, y estamos en esa vida de discipulado, querer aprender, querer ser discípulos, ¿no? Y sí, después, ya con el tiempo, ya nos sentimos con más valor de ir avanzando y empezamos a producir. Y entonces ya me siento en capacidad y me dicen, vas a dirigir una charla, wow, qué increíble, ahora voy a dirigir, ahora voy a tener que estar a cargo de esto. Y ahora empezamos esa vida productiva, empezamos a discipular a otros, empezamos a leer más nuestra Biblia, empezamos a animarnos y a poder identificarme mucho con realmente el rol de servicio. Empiezo a entender mis roles de servicio, que tal vez la alabanza es lo mío, que tal vez
El ministerio de niños es lo mío. Y empezamos a identificar y a querer servir, tengo que producir, tengo que dar a Dios, tengo que servir, tengo que ser intenso para Dios. Pasamos esa vida productiva. Pero va a llegar un momento, y esto pueden ser años o algunas décadas, que viene este momento. Véanlo acá para que lo veamos ilustrado, acá. Puse el hombre chiquito caminando. Este es un camino en nuestro viaje espiritual. Somos chiquitos, reconociendo a Dios, ahí estamos. En la vida de discipulado aprendemos y crecemos un poquito, porque aprendemos cosas de nuestra fe, de lo que es Dios y todo. En la vida productiva estamos más grandecitos, ya podemos guiar a otros, podemos cuidar de otros y pastorear a otros. Pero entre la vida productiva, después de la vida productiva viene un viaje interior. Y en ese lapso, entre que estás en tu vida productiva y el viaje interior, ocurre un evento que puede repetir y es cíclico también, pero hay uno fundamental, principal, que llama la pared. La pared es cuando vienen dudas ya. De repente ya no ves las cosas como en la vida discipulado. La vida discipulado todo era bonito. Los líderes eran increíbles, pero acá te das cuenta, hey, mis líderes no son perfectos. Mis líderes pecan, cometen errores. Es más, me hicieron sentir mal, me dañaron, me hirieron. Y nos damos cuenta, y bueno, ¿por qué hacemos esto en la iglesia? ¿Y por qué mejor no debería ser así? Y empezás a cuestionar las doctrinas también. Bueno, ¿y esta doctrina? Porque yo he escuchado a otra gente que enseña otra cosa. Y empezamos a tener esas dudas, empezamos a tener como una especie de crisis existencial de nuestra fe. Y vemos que las personas que admirábamos fallan. Y eso nos duele profundamente. Y pegamos con esa pared. Cuando fíjate yo, a mí como me gusta correr, en las maratones, las de 42 kilómetros, todavía solo he hecho media maratón 21 ya la dominamos más o menos, pero los 42 kilómetros, hay un reto que le llaman la pared también, o el muro, más o menos en el kilómetro 30, entre el 30 y el 35, se dice de que hay un momento de tu desgaste físico, es tan terrible, que puedes llegar con un choque donde ya no puedes seguir, ya no puedes seguir corriendo. Tus pulsaciones están demasiado altas y produce pues un lactato, produce una situación química también que no te deja, tienes que bajarle, ya no puedes reciclar, digamos, los tóxicos, no, las sustancias que genera tu organismo, digamos, y te frenas. Y ahí hay gente que se para y sale de la maratón porque no lo aguanta, no resiste, llega a la pared. Por eso hay que entrenar mucho para superar esa pared en la parte de la maratón. En la parte espiritual, en este momento es uno de los momentos más difíciles. Va a haber una pared fuerte. Yo la experimenté, yo tuve muchas dudas. De hecho, estoy aquí ahora en el Ministerio de Enseñanza por mis dudas porque tenía dudas, tenía cuestionamientos, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo funciona la salvación? ¿Y cómo funciona este tema? Yo no sé, pero me dieron un buen argumento otras personas fuera de esta iglesia y ahora yo no sé qué creer. Y vi personas que admiraba que fallaron, que pecaron, que me desilusionaron, que me hirieron también. Y pegué fuerte con la pared, pegué muy fuerte. Y para mí fue una época donde diría que un poco oscura, tal vez en un momento de la noche oscura del alma, que no se pierdan el próximo miércoles de enseñanza, hablaremos de ese momento, que para mí también lo fue, como, ¿dónde está Dios ahora? ¿Será que Dios me escucha? Y empecé a tener hasta dudas teológicas acerca de Dios, pero como un hombre de Dios, uno tiene que tomar una decisión. Tengo que tomar la decisión si voy a buscar respuesta a mis preguntas o voy a abandonar en este momento. Gran parte de la gente, una gran parte abandona. Y veamos, recordemos, ¿cuántas personas creen que hemos bautizado en la iglesia en San Pedro Sula, por ejemplo, que fue la que inició? Pensemos en Honduras, ¿cuántas personas se han bautizado? ¿Cuántas personas siguen firmes? Hemos bautizado miles de personas. Cierto. Pero ¿cuántos seguimos firmes? ¿Cuántos siguen constantes acá? Muchos llegan a esta pared y no es fácil. Hay otros que siguen en la pared y tardan tiempo en superarla, pero es un momento muy, muy, muy difícil. Ya voy a explicarles lo que sigue, pero no sé, papá, ¿vos querés creo que agregar algo ahí? Sí, fíjate que en esta parte de la vida productiva o sea, aquí estamos hablando de más o menos como el tiempo que está la iglesia, los 20, 28 años de iglesia. Muchos de los líderes pues se cansan,
y están Sí, cansados. sí, Entonces, por eso es que es tan importantes estas etapas de la vida espiritual para que ellos no se sientan mal, porque empiezan a hacerse preguntas, ¿por qué hacemos esto? Si yo creo que no es lo correcto, o ¿por qué falla aquel? ¿Tengo que ser obediente yo aunque las personas fallen? ¿O ya no tenemos aquello que se llamaba, ¿cómo te podría explicar lo que quiero decirte? Es que antes había que teníamos que estar unidos en el pensamiento de la iglesia. Y si decía un hermano, esta agua es verde, todos decíamos, pues verde, démosle, sí, hermano, no, ¿para qué nos vamos a meter a problemas? Pero ahora venimos y estamos en esta parte de la vida productiva y decimos, pero no si es es verde. verde, ¿y entonces qué hago? Sí, Entonces, esas son las preguntas que ahí es donde viene y donde tenemos que nosotros buscar nuestras propias respuestas. Y es sí, lo que decía vos buscaste tus propias respuestas. Hay muchos hermanos que están parados y esa pared, aunque es invisible, ahí está y no la han podido superar. Pero esperamos que ahora con este viaje interior que tienen que hacer las personas, eh, decirles, hermano, no es malo que te preguntes por qué no estamos haciendo las cosas como deberían de ser. Y claro, siempre tenemos que conservar el respeto, el amor hacia las otras personas. No es que vamos a ir a pelear, ¿no? Nuestra idea no es que vaya una confrontación total, no. La idea es cómo vamos a nosotros a contribuir a mejorar aquello que no está bien, porque hay cosas que no las hemos hecho bien. Y entonces, creo que la mayoría de nuestros hermanos, muchos hermanos, están pasando por esto de la vida productiva después de ser, y yo lo sí. comentaba, después de ser grandes hermanos evangelistas que vinieron y compartieron, dieron estudios, bautizaron, dieron frutos enormes, y ahora los ves que están casi en el anonimato. Sí, Entonces, yo quisiera creer que ellos están ahorita en el punto de la pared, sí. se están haciendo preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, hermano, lo que te recomendamos es, hey, busca las respuestas, porque es Dios el que te va a dar todas las respuestas. Sí, y vos trataste un punto importante, papá. O sea, ¿qué pasa? Y esta es la pregunta que le hicimos la vez pasada. ¿Qué pasa a alguien que ha servido intensamente y de repente ya dejó de hacerlo? Muy Sí, probablemente está en este momento, en la sí, pared. Y mira qué sí. interesante, porque dependiendo de la etapa espiritual donde estás, veamos las artes de la pared, digamos, Ajá, ¿cómo te ven? cierto. ¿Cómo te ven? Una persona Sí, que está en la pared, como está desanimado, tal vez la pared puede ser una enfermedad, algo que está, una dolencia en tu sí, vida donde sentís que Dios no te ha escuchado, que Dios no está pendiente. Y son muchas cosas que pueden pasar y crear esa barrera que te impide seguir creciendo. Entonces, los que están en la vida de discipulado, cuando ven a alguien que está en la pared, dicen, no, hombre, ese es un rebelde vos. Ese sí, bárbaro, ese cierto. qué mal Sí, corazón, no le echa ganas. Sí, hombre, es sí, que se fija en hombres nada más. Por eso está sí, así de mal. Porque el que está en la vida discipulado está aprendiendo, está animado, quiere dar lo mejor y sí, solo ve al de la pared y dice, no, ese es bárbaro, ese no contemos con él. O el que está en la vida productiva, no, aquí hay que servir, aquí hay que poner todo el sí. empeño. ¿Qué te pasa vos? Andas mal espiritualmente, le dice. Correcto. Pero en Sí, realidad el que está en la pared está pasando una etapa difícil. Y una sí, etapa que el único camino para superarlo es iniciar o es este viaje interior. Porque aquí, correcto. en este momento, empieza como el viaje interior. ¿Y qué es el viaje interior? Es encontrar respuestas a nuestras dudas. Es, Sí, ¿qué creo yo? ¿De qué estoy convencido yo? Cuando estaba acá en la vida de discipulado, estaba convencido de que lo que me dijeran estaba bien correcto. y lo seguía. Como decías vos, esto es verde. Y vos decías, pucha, lo miro azul, pero bueno, cada quien va. No, no nos Sí, vamos a desunir por eso, vamos a estar sí, unidos. Aunque sí, sea, yo lo mire azul, pero será que tengo sí. un problema en los ojos, tal vez. Por la fe, vamos unidos. Sí, Sí, pero estamos unidos, esto no nos va a desunir. Pero ya llegas al punto, y esto se compara, papá, como la adolescencia. En la adolescencia correcto. ya viene Sí, y ya empieza a cuestionar, hey, papá, todavía no me ha llegado, ¿va? Ya no me acuerdo si yo te cuestioné, pero empiezas a cuestionar acerca, ¿por qué hacemos esto? Y la tendencia, ¿cuál puede ser la tendencia de los líderes de creerse como el papá? Porque yo te lo dije, porque yo lo digo así y yo mando, ¿me entendés?
Mucho sí. cuidado con eso. Mucho Lo cuidado. mismo el liderazgo. Sí, el liderazgo podemos actuar así, sí, es que así hay que hacerlo, porque así es. Sí, No, pero explícame, yo quiero entender por qué así. No, 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 vos estás mal porque vos te metes mucho a rollo. Tanta pregunta. Vos lo que es que andas mal, andas buscando excusas. Tal vez sí anda mal la persona, pero tal vez está pasando esta pared. Y en cierto. este viaje interior es, y para mí te lo digo, fue un descubrimiento cuando vi esto. El viaje interior es encontrar mis respuestas. ¿Qué creo yo? ¿Cuáles son las cosas de las que yo estoy convencido acerca de Dios? ¿Qué creo yo acerca de Dios? ¿Qué pienso yo? ¿A qué Sí, he llegado después de todos estos años? Después de la vida de discipulado, después de trabajar duramente, de ser un líder, de servir, de amar a otros, de dar mi vida en muchas áreas. ¿Qué es lo que creo? ¿De qué estoy convencido? Ese es mi viaje interior, entender mis propias conclusiones acerca de mi fe. ¿Qué me mueve? En estas primeras etapas te mueve la culpa, el miedo, el deber, la responsabilidad, sí, el producir, pero en esta etapa del viaje interior ya no es eso, ya la inspiración es el espíritu. Quiero estar más con Dios, quiero obtener mis respuestas, quiero vivir una vida de paz también. Y este es bien interesante, pa, porque este viaje interior es una etapa maravillosa. Es una etapa correcto. maravillosa, pero también está precedida de una Sí, sacudida, que es sí. ese choque que das con la pared, ¿verdad? Y ese salto que tenés que dar a la pared para el viaje interior, eh, tengo algunas anotes aquí. ¿Cómo podemos superar esa pared? Para los hermanos que yo sé que muchos están en esa vida productiva, se quedaron ahí, no han podido saltar a ese viaje interior por la pared. ¿Cómo podemos hacer? Con honestidad. Tenemos que ser honestos nosotros mismos. Perdón, tenemos que pedir perdón y ser mucho perdón para nosotros, tener compasión, aceptarnos cómo estamos, cuál es nuestra situación espiritual, porque no solo es eh, ver los errores de los demás, sino que cómo están nuestros propios errores. ¿Realmente nuestra fe está fortalecida o realmente solo criticamos por criticar para justificar nuestro propio pecado? Sí, buen punto. Rendirse, tenemos que rendirse, ser humildes y sobre todo amar. Esa es una de las cosas que tenemos que tener presentes para poder eh, superar la pared. ¿Y Sí. cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a poder lograr también? ¿De quién vamos a depender? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que agarrarnos mucho de nuestra fe. Eh, tenemos que conseguir amigos espirituales, no amigos que nos apañen lo que estamos haciendo, que nos apoyen, que nos ayuden a comprender mejor lo que Dios, cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Más oración, más escrituras. Y hay algo que Roberto Carrillo decía, necesitamos momentos de soledad, Sí. necesitamos momentos de estar solos y de poder definir cuáles son nuestras expectativas. La soledad es importante, meditar, tener algún tiempo de música instrumental para nosotros mismos y pensar realmente cuál es el verdadero plan de Dios para nuestra vida. Sí, fíjate que excelente para todo lo que decías, ser honesto, lo que decías, perdonar, yo Sí, toca perdonar, aunque no te pidan perdón, sí, aunque no te pidan exactamente. perdón realmente, aunque veas el error, ser compasivo, porque estás en ese viaje interior y estás queriendo ser más como Cristo. Y en ese viaje interior creces otro poco y vamos Sí, acercando. La meta está aquí, ser como Jesús, que Cristo sea formado en mí. Y en este viaje interior acepto que la iglesia es imperfecta, comprendo que los líderes son imperfectos, que cometen errores, que no van a llenar nunca mis expectativas. sí, Aprendo a ser compasivo, aprendo a ser paciente, aprendo a querer estar más con Dios. Lo que quiero es pasar más con Dios, pasar tiempos de oración profunda, madrugar, buscar el silencio, la meditación, la reflexión. Ya soy una persona más reflexiva, donde ya busco ese entendimiento más profundo. Y una de las cosas que me encantó, porque Carrillo lo enseñó, es uno de los problemas de nuestra iglesia. Dice que él cree que gran parte de nuestros miembros están pasando por esta pared,
Y por ser una iglesia joven, explicaba Carrillo, tenemos muy poca gente que está en este viaje interior. Entonces, tenemos muy pocos que pueden ayudar a la gente en la pared, que pueden guiarle. Necesitamos que más personas empiecen este viaje interior a convencerse a sí mismo y a una vida después, una vez te llenas de vos mismo, de convencer a vos mismo de tus convicciones, de lo que es tu fe, aprendes el valor de las disciplinas espirituales, de estar con Dios, de fortalecerte interiormente. Y una vez estamos bien fortalecidos en nuestro interior, ahí comienza el viaje exterior, que es cuando Sí, ya podemos correcto. proyectar esto hacia Sí, afuera y poder estar listos para construir la iglesia donde vamos a guiar a las personas a poder ser formados con Cristo, como Cristo. Entonces, este viaje exterior ya es una etapa muy madura, que ya después de un viaje interior, de esta reflexión profunda, de sacar tus dudas, siempre van a haber dudas, sí, pero resolviste muchas cosas, pasás a este viaje donde ya volvés a ser muy productivo también, volvés a tener una conexión, a que te mueve el amor. Y la final de estas etapas es una vida de amor, cuando ya lo que te mueve es el amor hacia los demás, el amor a Cristo, el amor a la obra de Dios. Entonces, tu vida se mueve alrededor del amor y podemos nosotros llegar hasta ahí. Hermano, si estás en la pared, estás lidiando, si llegas a la iglesia, por ejemplo, y lo que ves es, falta esto, falta aquello, ya tenemos tanto tiempo, deberíamos de tener esto, deberíamos tener aquello. Posiblemente estás en la pared. sí, Necesitas ir a tu viaje interior. Necesitamos más gente que vaya a sí mismo a convencerse de sus convicciones. Y parte de esta enseñanza que estamos dando nosotros es para eso, para darte fortaleza. Ahí puse la escritura abajo, en Efesios 4:13, que la estábamos leyendo allá. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Yo quiero llegar a ser acá, como Cristo, un gigante. Esto es lo que yo quiero lograr. Este es el camino. Esta es la vida. Y aquí, aún en el viaje interior y exterior, van a haber otras paredes. Van a haber otras paredes sí. que van a ir apareciendo también y vamos a volver a examinarnos, a volver a hacer un viaje interior para un viaje exterior y una vida de amor. Pero a partir de acá es otra etapa donde ya sos una persona sólida, madura, que puede aportar esa espiritualidad a la iglesia. Hermano, oremos, yo oro, te lo digo, oro en las madrugadas y le digo, Dios, mi sueño es que las iglesias nuestras sean un refugio para las almas realmente, sean un lugar donde las almas se fortalezcan, donde las personas superen sus paredes y que puedan entrar en ese viaje interior y estar convencidos de lo maravilloso que es la vida en Cristo y que Cristo sea formado profundamente en ellos. ¿Comentario más, papá? Sí, fíjate que eh, ya lo resumiste todo, pero sí quisiera hablar algunas situaciones del viaje exterior. Aquí es cuando ya podemos amar a otras personas, así como cuando comenzamos conociendo a Dios y cuando estamos en el discipulado. Eh, Aún a los que nos critican, porque muchas veces a los que los criticaban nos hacíamos a un lado. Ahora ya con este viaje exterior ya estamos para dar a todos. Ya en este tiempo, ya una hora de tu tiempo con Dios ya no es suficiente. El viaje exterior nos exige que 2, 3 horas solo para pasar con Dios. Eh, Siempre debemos de estar conectados a Dios y nuestra vida tiene que ser centrada en Jesús. Ya ese cansancio, ese agotamiento físico, emocional y espiritual en una vida de amor ya no nos tiene que suceder. Así que yo creo que muchos de nuestros hermanos van a estar contentos por la clase de hoy. Van a haber muchas preguntas sobre esa pared, porque muchos han pegado y realmente es cierto lo que decía Carrillo. Nuestras iglesias son bien jóvenes y no tenemos gente preparada que haya hecho ese viaje exterior, interior y exterior para poder ayudar a los que están en la pared. Así es, completamente de acuerdo, Pa. Y bueno, tenemos que prepararnos. Va a tener que cambiar el chip, porque tenés un chip donde la motivación es producir. Sí, Pero ahora vas a darte cuenta que necesitas primero resolver internamente algunas cosas, estar convencido, preparado para salir y vas a estar
listo para poder vivir una vida de amor y poder guiar a otros, ¿no? Sí, Entonces, es bien interesante, yo sé, esto es un poco diferente a lo que hemos aprendido con el paso del tiempo, ¿no? O lo que nos enseñaron en el pasado en algunas cosas, pero es que ahora estamos aprendiendo más también, estamos más abiertos y eso es increíble, que se están levantando más personas como Robert Carrillo, por ejemplo, a poder hablar más de estos temas. Y esto es un movimiento no solo nuestro de la Iglesia Internacional, sino más bien de muchos movimientos de personas que se han levantado. Hay muchos autores, aún a través de la historia del cristianismo, de personas de una profunda espiritualidad, y a eso queremos invitarlos, ¿no? Queremos exhortarlos. La próxima clase vamos a ver otra vez este esquema, vamos a recorrer el viaje espiritual, pero yo te digo, salgamos, venzamos la pared, lleguemos al viaje interior y vayamos encaminándonos a esa vida de amor. Y ya vas a ver, yo te lo digo, no quiere decir que a veces no me frustran algunas cosas, ¿no? Claro que sí, ahí mi papá me escucha, mi mamá, mi esposa o mis amigos también, que hay cosas que me frustran, que quiero ver mejorar en mi iglesia, claro que sí, pero eso no me detiene para poder ser un poderoso hombre de Dios y levantarme, hincarme a Dios en la madrugada, decirle cuánto lo amo, decirle cuánto quiero aprender de Él, leer la palabra, memorizar las escrituras, llevarlas en mi corazón. Eso no me detiene. Ya no me detiene, ay, es que el líder no está haciendo lo que yo quisiera que haga. Eso no me detiene porque eso depende de mi viaje interior, Dios y yo. Y aprecio mucho hoy los momentos que puedo tener ahí. Entonces voy a proyectar nada más lo que vamos a ver la siguiente clase, en febrero. Vamos a hablar de la noche oscura del alma. Reconocer cuando llego a la pared de mi vida espiritual, aprender a resistir la noche oscura del alma, ese momento donde crees que Dios ya no está a tu lado, buscar la sanación y la preparación de una vida en el espíritu. Y en marzo vamos a hablar de disciplinas espirituales. Vamos a hablar de cómo hacer esto, cómo prepararnos mejor espiritualmente, aprender a poner en práctica las disciplinas y cómo vivir una vida espiritualmente sana. Entonces, hay buen material, tenemos bastante que sí. aprender. Y pues yo animarlos de veras, papá. Este tema a mí me encanta, me ha ayudado profundamente en mi vida y ha sido transformador, ha sido transformador. Claro que sí, también yo me identifico mucho porque estamos entre la pared y el viaje interior, por ahí vamos nosotros, yo por ahí me identifico, pero ¿sabes qué? Lo más importante es el amor que debemos de tener por Dios. Eso siempre sí lo hemos tenido, siempre hemos estado seguros de amar a Dios sobre todas las cosas. Y creo que eso es lo que al final nos va a producir el amor hacia las otras personas. Así que, por mi parte, buenas noches Sí. y Yo solo que dejaría, para Dios papá, sea la gloria. sí, solo Ajá, dejaría una pregunta porque yo sé que algunos tienen grupos de discusión. Mi pregunta sería que ajá. preguntes ahí, ¿en qué etapa estás de tu viaje espiritual? Y tal vez algunos puedan compartir dónde se ubican, dónde se identificaron un poco de lo que aprendimos esta noche. Entonces, eso de mi parte, buenas noches, nos vemos el próximo mes para la gloria de Dios. Buenas noches.